Devocionales XYZ. Bendición llegando a toda ubicación. El tema de hoy es frutos de arrepentimiento, como parte de la serie Arrepentimiento. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo distinguir el verdadero arrepentimiento? La lectura recomendada, Mateo 3. Primero que nada quiero compartirles este versículo que dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto está en Mateo 3, versículo 8. Primero decirles que cuando hay un verdadero arrepentimiento, los hechos deben hablar por nosotros. El perdón es una nueva condición de vida que viene del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, una nueva manera de ver las cosas. Por eso el Señor Jesucristo vino a este mundo. Dios lo envió para que nosotros cambiemos nuestra manera de ver y de pensar, para que vivamos una nueva realidad. Es la realidad de el reino de los cielos. El arrepentimiento no es un acto pasivo, involucra dejar de hacer lo que estaba mal y no volver a repetir esa acción de pecado. Las acciones que se hacían lejos de Dios cuando yo estaba en pecado son reemplazadas por actos de misericordia sujetos a la cabeza que es Cristo Jesús. Y de esta manera nosotros somos usados por Dios para dar frutos. Pero ¿cómo se distinguen los frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cómo se distinguen esos frutos dignos de arrepentimiento? Vamos a leer Mateo 3, por favor, vamos a la Biblia. Mateo 3, versículo 10, para que descubramos un poco de qué se trata. Mateo 3, versículo 10. Y vamos a quedarnos acá un tiempo para leer esta parte. ¿Listo? Los invito a que vayamos todos a Mateo capítulo 3 y vamos a comenzar desde el 1 hasta el versículo 12. En Mateo 3, versículo 10, Mateo capítulo 3, versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hecho narrado aquí en este capítulo 3 de Mateo nos muestra cómo Juan el Bautista hacía un llamado al arrepentimiento, anunciando la llegada del Señor Jesucristo. Esto está en el versículo 1. El versículo 1 dice: por esos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Sí, el reino de los cielos está cerca. Acudían entonces a él muchas personas para ser bautizados en agua. Esto está en el versículo 6, 5 y 6. Dice así: en aquel tiempo acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región alrededor del Jordán. Y una vez que confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. ¿Sí? Allí se puede ver entonces que a él acudían, a Juan el Bautista, muchas personas. Pero antes del bautismo era necesario confesarse. Y por esta razón Juan el Bautista se sorprendió cuando vio venir a personas religiosas, personas presuntuosas, como lo eran los fariseos y los seduceos, que en ese tiempo pues eran sacerdotes, sumos sacerdotes, pero ellos eran sacerdotes corruptos. Ellos tenían hábitos y costumbres religiosas
y esto lo menciona en el versículo 7, dice así: pero cuando vio que muchos de los fariseos y de los saduceos acudían para que los bautizara, les decía: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? O camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Esto a modo también de un poco sarcástico, hablaba Juan el Bautista con respecto a estos personajes, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en el versículo 7 que lo primero que nosotros debemos reconocer es que el arrepentimiento no debe ser un simple acto religioso o un acto legalista. Debe ser un acto personal e íntimo. Una persona no puede estar diciendo yo ahora me arrepentí y ahora pues demuestro o quiero mostrar que soy arrepentido. Es un acto íntimo y personal. Los sacerdotes religiosos de esa época estaban acostumbrados a verse como puros delante de los demás, a verse como personas devotas ante las personas, para aparentar que eran seres o que eran personas espirituales. Cuando el arrepentimiento se convierte entonces en un ritual, no sirve para nada. Cuando el arrepentimiento es simplemente un ritual, no da frutos, se vuelve algo improductivo para mi vida. Vamos a leer Mateo 3 en el versículo 11, más adelante dice: yo a la verdad os bautizo en agua, decía Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Al final de este acontecimiento, aquí podemos ver que Juan el Bautista advierte que el Espíritu Santo es el que guía el proceso de arrepentimiento. O sea que el Espíritu Santo es el que permite y el que puede dar esta acción. O sea, sin Él no se puede dar arrepentimiento, sin el Espíritu Santo. Entonces Juan el Bautista bautizaba en agua, pero como un acto de identidad, como un acto simbólico de cambio, pero ya nos decía que el Señor Jesucristo iba a llegar e iba a dejar el Espíritu Santo para un bautismo espiritual, para un cambio espiritual en todo el ser. Es como el fuego que prueba los verdaderos frutos. El Espíritu Santo quema lo que no sea productivo en nosotros. Recordemos que el arrepentimiento debe mejorar nuestras vidas, debe generar obras que permanecen. Quien diga que está arrepentido y siga siendo el mismo y haciendo lo mismo, no lo ha experimentado realmente, no se ha arrepentido realmente. Sus obras se desvanecerán, sus obras desaparecerán. Si leemos Hechos capítulo 2, vamos a Hechos capítulo 2 y vamos a leer este versículo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice así. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Por eso finalmente debemos confiar en Dios y en su palabra, permaneciendo en Cristo, porque Cristo nos permite el don del Espíritu Santo. Esto se logra
desarrollando nuestra fe por medio del conocimiento de Dios. La palabra de Dios aquí es esencial para que suceda el verdadero arrepentimiento. Mi arrepentimiento me debe llevar a hacer las obras que agradan a Dios. Por lo tanto, las obras con fe se distinguen como frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es como un imán que atrae a Dios. Dios no puede evitar cuando se da un acto de arrepentimiento verdadero. Pero esto debe ir entonces acompañado de la fe, porque la fe es esa fuerza que tiene el arrepentimiento, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe es el Señor Jesucristo, porque a medida que yo me alejo del pecado en arrepentimiento, me acerco a Jesús en el perdón para vida eterna. En Hebreos 11, versículo 6, dice así. Vamos a Hebreos 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Hebreos 11, versículo 6. Busquemos cada uno en las Biblias para que podamos comprobar de primera mano lo que el Señor nos quiere decir. Hebreos 11, versículo 6 dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y así es que se distingue realmente el verdadero arrepentimiento, cuando son actos que permiten ver obras de fe, ¿sí? Obras de fe. Entonces, con esto terminamos. Espero que haya sido un tema muy provechoso para cada uno de ustedes, un tema de bendición. Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Chao, chao. Ingresa a nuestra página web devocionales.xyz y explora todo el contenido que tenemos para ti. Sé parte del grupo de WhatsApp, revisa todos los temas devocionales en diferentes formatos y noticias de actualidad para la comunidad cristiana en OTI Devocionales. Entra y síguenos en redes sociales, porque somos bendición llegando a toda ubicación.